Bueno, acá estamos con Mauricio Giliberto, que fue parte del programa, es economista y uno de los hitos que logró es algo que muchas de las personas que pasan por este programa lo quieren conseguir y también fue mi sueño durante mucho tiempo, que es ser 100% independiente, renunciar al trabajo full time para tener su propia consultora, que es algo que él venía pensando y queriendo hace años. Finalmente dio el primer paso. De hecho, un hecho como gracioso es que fuiste el primer cliente que pagó en llamada, que tomó la decisión en la misma llamada. Entonces, eso también pienso que mostró como mucha decisión de tu parte en ese momento. Y acá estamos con esos resultados. Así que, bueno, bienvenido, Mauricio, gracias por este tiempo. Y bueno, preguntarte un poco a qué te dedicas, si querés contar qué hacías antes de este programa, qué cosas sentías que te hicieron al final tomar la decisión de hacer un cambio. ¿Cómo era el antes? Bueno, sería, antes que nada, gracias por el espacio, muy agradecido por toda la ayuda que me has dado en este proceso. Como decías, yo era economista y durante varios años había estado trabajando mucho en proyectos de datos. Y bueno, en los últimos años, con todo este surgimiento de lo que es la inteligencia artificial, se fueron dando diferentes circunstancias, al ser algo tan novedoso donde no había mucha claridad. Y como bien decía, yo hace muchos años tenía como esta ilusión o este deseo de poder trabajar de forma independiente, tener una consultora. Eh, y bueno, se fueron dando como oportunidades desde mi lado profesional o diferentes oportunidades para enseñar lo que está dando y veía que había mucho interés en eso. Entonces es ahí donde, bueno, me surgió como esta cuestión de decir, bueno, ahora es la oportunidad, si no lo tomo ahora, no sé cuándo. Y, y realmente yo creo que por ahí uno piensa que teniendo años de experiencia haciendo algo y teniendo el deseo ya basta, pero la verdad que no, es complicado darle forma a eso. Y ahí, bueno, surgió esta cuestión de estar un día ahí en LinkedIn y ver una publicación tuya donde justamente sentí que me estabas hablando a mí de alguna forma, como decir, bueno, tenés años de experiencia, querés hacer algo, pero no sabes cómo. Y realmente me llegó y es ahí donde iniciamos el diálogo y bueno, acá ya iremos hablando un poco más de la historia, pero bueno, un poco así es como arranca todo. Wow, excelente. Y cuando decís esto de que, bueno, llevabas como años como pensándolo, trabajando en relación de dependencia, ¿qué sentías en ese momento como que te frenaba para ser independiente o para empezar? Creo que lo que más me frenaba era como la inseguridad, ¿no? Como, bueno, por ahí ya venir de años en relación de dependencia y un poco eso de lo conocido, ¿no? Eh, Pasar de eso a estar completamente a la deriva en cierto sentido, ¿no? Como esta cuestión de ya a fin de mes no tener un ingreso fijo y tener que como lidiar con esta cuestión de conseguir clientes y demás, daba cierta incertidumbre y tampoco estaba muy seguro de qué era lo que yo podía ofrecer en su momento. Sí, sí, sabía que sabía cosas, que tenía experiencia, que lo que hacía valía, pero no sabía bien cómo sabía ofrecerlo. Entonces, bueno, como mucho ruido por ese lado, lo cual no permitía dar ese paso para poder avanzar. Ok, ok, entiendo. Es como que tenías las ganas y tenías la experiencia y el Ujú. conocimiento, pero también tenías esas dudas de cómo lo paquetizo, cómo Sí. hago una oferta concreta, cómo lo vendo. Ujú. Y en esa incertidumbre y en esos como pensamientos que nos pasa creo que a muchas personas, o sea, yo también estuve años pensándole, dando vueltas a Ujú. la idea, ¿y vos qué sentís que fue lo que te hizo clic para decir, che, voy a buscar una solución, voy a tratar de poner un cierre o trazar una línea entre lo que me viene pasando y lo que quiero que pase? Digo, eso que te hizo clic. Em, Creo que algo que me permitió dar como ese pequeño paso de tener más seguridad fue el hecho de que me hayan convocado para dar clases sobre inteligencia artificial en la ITERA. Como ese momento fue que me cayó la ficha o me hizo clic
Es decir, bueno, tengo algo validado que tiene cierto interés. Eh, y entonces es ahí donde dije, bueno, es la oportunidad, si no es ahora, no sé cuándo será, tengo que aprovecharla. Y bueno, es ahí esta cosa que decía que justo surgió, que entrando en LinkedIn diciendo, bueno, si es la oportunidad de, claramente no puedo hacerlo solo. Y creo que también entendí esa cuestión de que no puedo y tampoco tengo que hacerlo solo, como que está bien recurrir a alguien que te ayude, que te guíen en todo este proceso. Y bueno, es ahí donde vi tu perfil y esta cuestión que te digo que sentí que me estabas hablando cuando vi esa publicación en LinkedIn. Y bueno, decidí aprovechar todo eso y bueno, darle para adelante. Fue ese el momento. Ok, qué importante tener esa, a veces como agarrar esa seguridad de donde sea, de decir, che, primero Mm. pensar que sí puede pasar para después accionar en consecuencia. Eh, y cómo te sentías, digo, antes de tomar la decisión, antes de decir, che, voy a invertir en esto. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estabas? Eh, a ver, antes, como mucho antes, estaba un poco ya eh, atravesando unos tiempos un poco más, no sé, como no muy claros o estaba como un poco frustrado por esta cuestión de no hacerlo, ¿no? Y como esa cuestión de notar que por ahí muchas cosas que uno hace en el día a día, como que uno no se siente mucho dueño, ¿no? Eh, digo más en la cuestión de lo que sería el tiempo de esta relación de dependencia, que por ahí uno hace como mucho esfuerzo para construir cosas y después es difícil sentirse dueño de eso, ¿no? Que uno hace. Así que bueno, lidiando con esas cuestiones de frustraciones o esa cuestión de, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? Eh, como un poco, ah, eh, cansado o abrumado por las circunstancias de que parece que no se avanza. Pero bueno, creo que si uno no baja los brazos y está como constantemente haciendo cosas, moviéndose, las oportunidades se dan, ¿no? Y bueno, es ahí donde la oportunidad finalmente llegó. Y, y bueno, una vez que ya cuando hablamos con vos ya estaba segurísimo, o sea, ya no había dudas, era como, listo, ya me había dado ese clic de decir, esta es la situación, la ocasión. Ujú. Y bueno, como decías, en esa primera llamada que tuvimos ya lo cerramos como diciendo, no, ya está, es por acá, había mucha seguridad de ese lado y mucha determinación. Pero bueno, sí que hubo tiempos de adversidades, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo y se complica o no le encuentra la vuelta, sí hay un poco de algunas sensaciones un poco negativas. Total, totalmente. Y a veces uno tiene que ser consciente de esa incomodidad para hacer algo, porque es más Ujú. fácil seguir en automático y decir, bueno, esto no se puede cambiar, esto es así, que hacer algo. Eh, y cómo te sentiste en el momento en que dijiste, tomo la decisión, empiezo? ¿Cómo fue como ese primer momento de decir, ya está, empiezo a avanzar a esto? Digo, cuando tomaste la decisión de invertir en este programa y que empezamos a darle forma a todo eso que vos querías. Se sintió un gran alivio, la verdad. Eh, sí está la incertidumbre, ¿no? Porque uno se mete en algo completamente nuevo, desconocido, y hay algo de incertidumbre. Pero bueno, ahí está un poco en la actitud de uno, ¿no? De cómo se toma la incertidumbre, que es una cuestión más de llevar al lado del miedo o llevarlo a algo de la aventura y de esa cosa de la curiosidad, ¿no? De meterse en algo completamente nuevo. Así que sí, yo lo viví así, como nada, insisto, como bien seguro, bien enfocado en eso y como esta cuestión de decir, listo, es por acá y sentir un alivio de ya por empezar a hacer algo. Y bueno, cuando empezamos a hablar y ese momento en el que yo me comprometí y decidí pagar por tu servicio y decir, listo, ya es como un poco cuando uno va al gimnasio y ya paga la, Claro, la cuota, es como que uno se compromete, ¿no? hay Entonces que yo ya ir. había asumido en ese momento, asumí el compromiso de decir, bueno,
voy a hacer los pasos necesarios para poder llegar al destino, al puerto que era ya arrancar de manera independiente. Wow, buenísimo. Y qué importante a veces invertir. O sea, Ujú. eso a veces es lo que te hace internamente saber que esto va en serio, que hay que hacerlo. Y cómo fue el proceso? Digo, ¿cómo te sentiste durante el proceso? ¿Qué cosas sentís que fuiste cambiando como a nivel quizás mentalidad o a nivel quizás seguridad? O como, ¿qué sentiste durante el proceso? ¿Cómo lo transitaste? ¿Cómo fue tu experiencia transitando este proceso de pasar de ser experto en algo a tener un servicio específico, con un Mm. nicho específico, etcétera, en tu experiencia? Fue un proceso muy enriquecedor, me parece, porque hay mucho de conocerse a uno mismo cuando uno ya empieza a tomar las riendas, ¿no? Un poco de su desarrollo como profesional. Eh, y esta cuestión de estar atento y escucharse, ¿no? Un poco quizás a las excusas que uno pone, porque así no es un proceso fluido, realmente hay ciertas resistencias, como esta cuestión de por ahí, en lo personal, de tener que ir a contactar, a hablar con gente, hacer entrevistas por primera vez, lo cual era algo que a mí por ahí me resulta incómodo, o no es algo que me surja naturalmente, y ver cómo, bueno, cómo yo me enfrentaba a eso, como esta cuestión de, bueno, poner alguna excusa de que estoy muy ocupado, que bueno, ahora no puedo, quizás la semana que viene arranco, y escuchar eso, detectarlo y decir, no, tengo que hacer algo porque si no, no voy a avanzar, ¿no? Y bueno, obviamente vos estabas ahí como diciendo, che, ya hiciste las entrevistas, ya hiciste tal cosa, como esa cuestión de que no se te olvide tal cosa, como marcando el ritmo, ¿no? Y eso también ayudaba mucho porque a veces por ahí uno se pierde en el día a día y pierde el foco. Y bueno, tener esta cuestión de la importancia de tener alguien que te acompañe como para, bueno, traerte de vuelta un poco a ese camino que es el camino que uno eligió, ¿no? Pero bueno, no es algo tan sencillo como decir, bueno, ya lo elegí, hago lo que hago, hacer una serie de pasos y listo, sino como que hay que, bueno, escucharse, ver cómo uno lo va viviendo, abordando cada nueva etapa. Y bueno, es algo que si hay alguien que te acompaña, es mucho mejor, es mucho más productivo ese proceso. Buenísimo, buenísimo. ¿Y querés contar un poco qué es tu servicio, a quién ayudás, cómo es un poco lo que haces hoy en tu negocio? Sí, bueno, lo que yo estoy haciendo ahora es principalmente hacer soluciones con inteligencia artificial, enfocado en negocios más pequeños que por ahí no tienen tanto presupuesto, eh, pero que por lo menos es un nicho que yo estuve buscando como el pequeño y mediano, porque sí sé que hay mucho espacio para proponer, para moverse, para probar cosas, romper y volver a hacer. Entonces, eh, estoy haciendo eso, como construyendo soluciones que integran inteligencia artificial para poder solucionar diferentes procesos del día a día, agilizar, ser más eficientes, lo cual en muchos casos incluye automatizaciones, en muchos casos incluye algún dashboard o alguna cuestión de ingeniería de datos. Eh, Son soluciones tecnológicas y en muchos casos también está la IA integrada en el medio de la solución, no siempre, pero bueno, la IA está ahí como esta cuestión de decir, lo hacemos, estas soluciones las hacemos en tiempos bastante rápidos y reducidos, Ujú. en costos bajos, porque estoy trabajando en un método que es usar la IA para justamente hacer esto bien eficiente y económico y poder como llevarlo a este nicho. Ok, perfecto. Y esas son todas cosas que vos ya sabías antes de empezar este Mm. proceso, era conocimiento y experiencias propias. ¿Y qué sentís, digamos, cuál sentís que fue el espacio o esos aprendizajes claves para pasar de tener ese conocimiento a venderlo, a tener tu oferta high ticket? Eh, hmm, bueno, lo que estuvimos viendo en el programa fue fundamental, porque realmente no había un montón de cosas que desconocía de cómo paquetizar un conocimiento, realmente no ni sospechaba que
que había como un método o una metodología clara de cómo llegar a eso, ¿no? Como decir, bueno, tengo un montón de años de experiencia, un montón de conocimiento y demás, eh, pero yo no voy a salir a ofrecer diciendo tengo años de experiencia y sé un montón de esto porque no, como que no llega, ¿no? A la necesidad de la otra persona, ¿no? Que está dispuesta, que estaría dispuesta a pagar por eso. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de pararse del lado de la persona que tiene ese problema y que tiene esa capacidad económica para, o esa necesidad, ¿no? De pagar por una solución, y pararme de ahí y decir, bueno, ¿cómo yo le hablo a esa persona? Un poco lo que hiciste vos, hacia mí, cómo le hablo a la persona que está necesitando tal solución. Entonces, como decir, bueno, todo lo que yo sé, todos mis años de experiencia, reconvertirlo, transformarlo y hacer que la otra persona escuche eso como una solución a sus problemas. Entonces, bueno, ahí hay mucho de lo que estuvimos viendo y yo realmente aprendí mucho con todo lo que me has enseñado. Y bueno, convertir eso, ¿no? Como pasar de lo que se tiene a lo que se necesita, digamos. Buenísimo, y lo decís recontra claro y creo que es como el error o algo que les pasa a muchos profesionales. Y justamente eso los separa de vender sus servicios, que es que se enfocan más en sí mismos y en lo que ellos saben hacer Ujú. que en lo que un cliente específico necesita. Entonces, eso está buenísimo. ¿Y cómo fue esa sensación de tener tu primer cliente independiente, haber hecho tu primera venta? ¿Te acordás eso? ¿Qué sentiste cuando dijiste, che, vendí mi servicio de forma independiente? ¿Cómo te sentiste? Eh, no, fue tremendo, la verdad. Fue tremendo porque no es fácil, o sea, cuando lo empezás a intentar, uno por ahí afuera piensa que vender es algo fácil, ¿no? Con un prejuicio. Eh, por ahí uno dice, yo hago cosas re difíciles, que no sé, dije ingeniería, no sé qué, pero vender es una pavada, y realmente no, para nada fácil. Ahí te das cuenta de que eh, hay mucho como de psicología, ¿no? Como de entender, bueno, cómo le llevo a esa persona, cómo le doy a entender que yo la quiero ayudar y no y le estoy vendiendo algo y nada, llevarlo como a ese lado superficial, sino como algo más profundo, de ayudar a otra persona. Y la verdad que no es para nada fácil y llega un momento que hasta uno empieza a dudar, ¿será posible hacerlo realmente? Eh, y nada, se dio, de un modo como, creo que como todo este proceso, uno no lo planifica todo así paso a paso, sino que como que se va dando con ciertos matices y cosas inesperadas. Pero cuando se dio, no, fue una alegría inmensa, ¿no? Fue como darle ya esa validación de decir, bueno, esa búsqueda de una oferta con una forma concreta, un servicio concreto, que ya no es una cuestión más abstracta, es decir, sé mucho, sino como te voy a ayudar a resolver tal problema, y esa otra persona, ese cliente dijo, esto me sirve, es como decir, vamos, era por ahí y salió bien, digamos. Excelente, excelente. ¿Y tu primer cliente vos lo cerraste sin haberse tenido clientes antes? Digamos, fue como, ¿ya habías tenido clientes? ¿Habías vendido antes tu servicio, tu conocimiento? No, fue la primera venta. La primera venta, creo que te diría de todo, porque ni siquiera recuerdo haber vendido cosas en Mercado Libre o algo de eso, ¿no? Es como Primera venta en absoluto. primera venta absoluta, sí, tal cual. Y excelente. Y también te pregunto, bueno, ¿en cuánto lo vendiste ese programa? Y cuánto tiempo pasó desde que nosotros empezamos hasta que tuviste esa primera venta? Si te acordás. Sí, creo que, a ver, la primera propuesta que hicimos fue como para construir un MVP, como para validar que lo que yo hago le puede servir y para reducir un poco la incertidumbre. Un MVP que es un producto mínimo viable o una solución así como que puede desarrollarse en el tiempo, pero que ya ataca o aborda un problema inicial que tiene el cliente, ¿no? Ese lo cerramos por $600, que era una solución que bueno, era la investigación, el diagnóstico y un primer, una primera versión de la solución. Ujú. Eh,
Y eso fue, creo que a los 4 meses que empezamos a hablar, que fue en diciembre, si mal no recuerdo. Sí, entre 3 y 4 meses de que empezamos a hablar. Eh, y bueno, pasado el tiempo, salió bien ese MVP, digamos, y este cliente como que decidió seguir apostando más por ese tipo de soluciones. Y bueno, llegamos a un acuerdo más recurrente, ha pasado un poco más de tiempo. eh, y creo que ya a los 5 meses, 6, ya habíamos concluido el programa y ya me estaba dedicando 100% a mi consulta. Y cómo fue ese momento donde dijiste, che, voy a renunciar, ya estoy listo para renunciar al full time? Eh, Fue muy significativo. Fue como decir, bueno, empiezo a vivir la vida que siempre quise, y a sentirse más natural, ¿no? Esta cuestión de hacer lo que uno le gusta, se apasiona, ama, pero ya con otro significado. Eh, y nada, la verdad que ya cambiar eso, esa mentalidad, es algo muy significativo. Ok. Y, y sí, eso. Y me acuerdo, nosotros teníamos sesiones y yo también había renunciado hacía unos meses, ahora Mm, ya pasaron 8 meses, pero en su momento no sé cuántos habían pasado. Pero me acuerdo que también hablábamos de eso, de cómo era renunciar y de lo que vos te imaginabas que mm. iba a ser y de lo que yo te contaba cómo era. Entonces, ¿es lo que te imaginabas? Digo, ¿cómo se siente ahora ser 100% independiente, tener tu consultora? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, sí, es como se siente. Yo en el día a día siento como un cierto bienestar que antes no tenía, y eso cambia. Eh, o sea, tampoco es un idílico, ¿no? Está esta cuestión de que, bueno, hay que ponerse las pilas, hay que cerrar clientes, hay que tener como esta cuestión, uno es más autónomo y tiene más responsabilidades, pero en el día a día yo creo que eso se siente bien porque uno hace lo que quiere, lo que le gusta y ya sabe que es el dueño de lo que produce, con el cliente claramente, pero ese cambio de mentalidad ya lo es todo. Y, y bueno, tener como parte de esa autonomía, ¿no? Como tener cierta flexibilidad a la hora de decir, bueno, yo hago lo que quiero y lo hago un poco más como yo quiero. Eh, y eso hace, no sé, en el día a día como impacta mucho, ¿no? Parece que no, pero eh, da una sensación esto decía de bienestar que es diferente y la verdad que valió la pena. Me quedo pensando que valió la pena. Excelente, excelente, buenísimo. ¿Y qué le dirías a un profesional que también está hoy trabajando en relación de dependencia, que está pensando hace muchos años con emprender, con tener su propio negocio de servicios, de consultoría? ¿Qué le dirías? A ese Mauricio que quizás estaba hace 6 meses atrás o un año atrás, ¿qué le dirías? ¿O qué consejo le darías? Bueno, lo primero es buscar a alguien, a un mentor, a alguien que te guíe, como en este caso vos, que me guiaste en este proceso, eh, que es muy valioso, como esta cuestión de decir, bueno, tengo un deseo, tengo conocimientos, tengo experiencia, y todo eso puede ser muy abrumador. Entonces, alguien que te ponga un camino, ¿no? Como todas esas cosas que se vienen como una pared, como algo muy muy inabarcable, que te lo ponga en una serie de pasos. eh, Eso es la diferencia, me parece, la diferencia fundamental. Así que sí, recurrir a alguien que te ayude en ese proceso, que te acompañe. Y, y bueno, tomárselo con calma, ¿no? Como es un proceso, no es una cuestión de que uno tiene que de un día para el otro tirar la casa por la ventana, renunciar y ya dedicarse por 100% a eso, sino como es un proceso que se va empezando de a poco, como que uno empieza a saber un poco más de qué se trata todo esto de la consultoría, a mover un poco más las redes, como empezar a mostrarse e dando esos pasos
que cada uno tiene su dificultad, sus resistencias, y ir dándolos uno a uno, que eventualmente se van superando, ¿no? Son como metas, pequeñas metas que van apareciendo, que, que se van superando, y bueno, es esa cuestión de que no es una sola gran meta gigante e inabarcable, sino que uno lo puede ir convirtiendo en pequeñas cosas, pequeños hitos que son alcanzables, y realmente cada paso que uno da tiene como esa satisfacción, ¿no? Y yo hace un rato hablaba de esta cuestión de que por ahí tenía esa dificultad de hacer entrevistas o hablar con la gente, y la verdad que después de esas entrevistas yo me sentía muy bien, como decir, bueno, aprendí un montón de cosas hablando con esta gente, que cosas que por ahí yo no hubiera hecho antes, eh, y por ahí estaba incómodo haciéndolo, pero una vez dado cada paso, que parecía como una resistencia o algo desagradable, después se siente bien. Entonces, nada, eso, darle para adelante, acompañado por alguien, y nada, paso a paso. Buenísimo. Sí, está bueno eso de no querer ver como la figura completa de, che, esta es la meta y solamente pensar en esto, sino también pensar en el siguiente paso, que creo que es Ujú. una de las cosas que más paraliza a la gente que quiere tener un negocio, que es pensar en lo difícil que va a ser y en el objetivo más grande, en vez de pensar primero en el sistema, en los pasos que hay que dar, y obviamente dejarse guiar porque eso al final es ahorrar mucho tiempo, frustración, etcétera. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿cuáles dirías que son como las dos o tres cosas más valiosas que vos sentís que te llevas de este proceso? Lo más valioso definitivamente es saber vender, que yo creo que como se viene, el mundo va a cambiar, el mundo está cambiando, eh, y ya no hace falta, creo que todos estamos al tanto de eso, de que el mundo está en una situación muy cambiante con lo que es la tecnología, bueno, con todo lo que es el panorama geopolítico y demás. Y yo creo que va a haber mucho de eso, de que vamos a tener que aprender a vender. Y entonces hay que aprender, no es algo que como que uno pueda delegar constantemente. Entonces eso sí fue muy valioso. Y después del otro, lo otro que rescato, que también va en línea con esto, como esta cuestión de empezar a tomar ese proceso de venta no como una cuestión de yo quiero vender algo y tener plata, sino como una cuestión de yo quiero ayudar a alguien, y en el medio obviamente necesito una retribución como para poder seguir sosteniéndome. Pero poder encararlo de esa forma, ¿no? Y creo que eso en muchos casos, por lo menos para mí, lo permite a uno hacer eso de una forma más auténtica, ¿no? Como poder sentirlo, y poder como, bueno, hacerlo y sin sentirse mal de que uno estoy vendiendo, como que, no sé, hay muchas cosas, o como se ve mucho hoy en día, que parece que la venta es algo que muchas veces termina en una estafa, ¿no? Como que te venden algo y atrás de eso que te vendieron una promesa no hay nada. Es decir, no, estoy ofreciendo algo que vale, entonces como tener esa mentalidad de decir, bueno, estoy ayudando, estoy dando algo que tiene valor, y poder tener como esa mentalidad para poder llevarlo adelante, ¿no? Así que bueno, esas cuestiones me parecieron muy interesantes, y vos me las transmitiste con bastante claridad, de que de hecho esto no es algo que lo estoy inventando, sino que lo saqué de tu programa, ¿no? Como esta mentalidad de decir, bueno, eh, estoy vendiendo, pero no estoy ayudando a alguien al mismo tiempo. Total, total. Es que si uno piensa que está haciendo algo malo, entonces no lo va a querer hacer. En cambio, si Exacto. uno cambia el foco de vender a ayudar y a resolver un problema, es mucho más natural. Porque obviamente si no te puedo resolver el problema, no te voy a vender, porque no es el objetivo Ujú, vender, es resolver el problema. Y como vos decías, obviamente todos necesitamos plata para vivir, es un medio de vida, y ojalá que sea haciendo lo que nos gusta. Entonces también se ujú, trata de eso. Eh, totalmente. Así que, bueno, Mauricio, la verdad que súper, súper, súper contenta de haberte acompañado en este proceso. Y bueno, sigue, porque esto es un camino, Obviamente. emprender es un proceso, hay mucho más para seguir creciendo, pero creo que tu caso puede inspirar a muchas personas, que creo que es un problema muy común esto de sentir esa frustración de querer algo, pero no saber exactamente cómo hacerlo. Ujú. Así que, bueno, me alegra muchísimo. Cuando me contaste que habías renunciado, la verdad que me puse recontra contenta.
Así que, bueno, nada, felicitarte, agradecerte mucho por tu tiempo, por contar tu experiencia y eso. Nada, si quieres dar un mensaje final, una frase final o un concepto final a la persona que está viendo este video y que está pensando qué hacer, abierto el espacio. Sí, bueno, primero que nada expresarte mi agradecimiento porque eh, parece un poco orquestado, ¿no? Cómo se dio todo, como el programa duraba tanto y terminó el Sí, programa y yo ya había renunciado y estaba dedicándome a la consultora. Eh, pero no fue tan orquestado, fue como coincidencias si es que existen, ¿no? Pero la verdad que estoy muy agradecido porque sí, fue un caso exitoso realmente. Logré dar ese paso, logré acomodarme y enfocarme y hoy me siento muy feliz por eso. Y bueno, obviamente invitar a las personas que estén con esa duda a nada, que pueden hablar conmigo si quieren en cualquier momento para hacerme cualquier consulta. Y nada, los invito a tomar parte del mismo camino. Obviamente cada uno lo vive de su forma y es con su conocimiento, su experiencia, su forma de ser, ¿no? Pero bueno, hay mucho que se puede hacer tomando estas mentorías que son muy interesantes y muy buenas. Así que bueno, nada, agradecerte. muchas, muchas gracias, Mauricio.